Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar allí. Bienvenidos a Conversatorio. Hoy, esperando la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, la personalidad política más importante de la República Argentina en términos de imagen. Por supuesto, la personalidad política más importante desde el punto de vista institucional hoy es el presidente Mauricio Macri, no cabe la menor duda. Pero la expectativa, la imagen, la adhesión que tiene María Eugenia Vidal hoy es imbatible en todas las encuestas. Ahora está para ratificar esos datos, ya esperando Jorge Giacobbe, Jorge Daniel Giacobbe. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. ¿Cuál es la imagen que marcan ustedes de María Eugenia Vidal a nivel nacional hoy? 61 puntos de imagen positiva. Más que Macri, por supuesto, más que cualquiera. ¿Macri cuánto tiene? Macri oscila a los 55 puntos de imagen positiva. Bien. Ya en unos minutos llega la gobernadora. Vamos a hablar de las amenazas que tiene, del ataque a las mafias, de si la revelación que hacen de esas amenazas tiene que ver con un plan de comunicación o verdaderamente con la transparencia del Estado, y si temen seguir metiendo el bisturí en lo que es un cuerpo con septicemia, la provincia de Buenos Aires, la institucionalidad derrumbada de la provincia de Buenos Aires. Allí, hay que decirlo, Vidal, a diferencia también de Macri, concita la adhesión, una adhesión mucho más potente, por conveniencia, por simpatía, por empatía de la oposición, fundamentalmente de Sergio Massa y el Frente Renovador. Vamos a dividir estas primeras palabras en dos grandes trazos de la realidad nacional. Por un lado le diría la pelea económica, ¿no? La pelea contra la inflación. Recién Maxi lo estaba planteando en ese debate que veíamos en el Canal 26 en su programa, sobre la interna entre Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger, en donde nosotros los periodistas hacemos nuestra, es especial, un bocadillo fundamental para desmenuzarlo periodísticamente, todo lo que entraña la cuestión de la economía. La otra cuestión es justamente la seguridad, la violencia, lo que representa hoy el kirchnerismo, ¿no? Creo que a veces, o hace rato, que el kirchnerismo vive más en los medios de comunicación que en la calle, que en la realidad, que en el peso político propio y específico. De hecho, materialmente vive en medios de comunicación que son propios, que le responden casi como un manual, el manual de ataque o de defensa, como usted quiera tomarlo, que le queda a Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que se vio este fin de semana pasado en la llamada Marcha de la Resistencia fue más que elocuente, ¿no? Yo me atrevería a decirle un lumpenaje político de un kirchnerismo residual. Eso es todo. Al que le queda solo el recurso de la agresión verbal de Eve de Bonafini, del insulto gratuito al presidente, aplaudido por un puñadito de personas que no son muchos más de los que se reúnen a correr en los bosques de Palermo. Eso es el kirchnerismo residual, militante activo. No digo los simpatizantes, no digo los adherentes a lo que se llamó el modelo, que todavía miran consternados o piensan consternados en aquello que creyeron, en aquello que le vendieron y en aquello en que se ha transformado esta retirada de Cristina Fernández y sus secuaces. Dicho esto, sacado esto, puesto esto en un rincón o en un margen, en el verdadero lugar donde el propio peronismo está poniendo al kirchnerismo, por lógica, también del manual peronista de supervivencia. Está la violencia en sí misma, está el plan sistemático de desgaste hacia Macri, están las amenazas, están el acto en Mar del Plata, las pedradas, las llamadas telefónicas, están las mafias, está el tema Gómez Centurión en la aduana, es decir, vamos de lo simbólicamente inexistente a lo profundo,
del problema de la seguridad, el narcotráfico y la pelea con las mafias. Eso será central en el diálogo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero me quiero dedicar un par de minutitos al tema de la inflación. La discusión que emerge por estas horas es la versión de Alfonso Pratgay en el diálogo con el respetadísimo amigo y colega Luis Novarecio, a quien le dijo, o se extrajo la frase, la inflación ya no es un problema. Argumentando que en agosto ya hay un índice que está a la altura de las expectativas del ministro de Hacienda y Finanzas y de acuerdo a aquellas promesas que hizo a principio de año. Eso fue interpretado y así tomado textualmente como que a Pratgay ya no le interesa la inflación, punto. ¿Cómo? Dijimos todos, inclusive quien habla. ¿Cómo? Que le adjudiquemos a Pratgay ese pensamiento profundo es casi poner en duda su rigurosidad técnica y todos los pergaminos que ha tenido hasta el momento. Y creo que lo último que es Pratgay es justamente un técnico de poco nivel o de poco calibre. Todo lo contrario. Creo que a veces hay un tropiezo en las declaraciones públicas, hay algunos funcionarios que todavía no se dan cuenta, que hay una lógica también de interpretación de la realidad y de la textualidad. Federico Sturzenegger y Alfonso Pratgay no piensan exactamente lo mismo acerca del camino a seguir para salir de este atolladero. Tampoco representan lo mismo. Uno está en el Banco Central, tiene que vigilar la política monetaria, es dueño de la política monetaria, en tanto esa independencia necesaria, esa autonomía que han exhibido, queremos creer que profundamente, el presidente de la Nación y el del Banco Central. Alfonso Pratgay tiene en su haber manejar el déficit público, el déficit fiscal, el gasto público. Y esa batalla no es fácil, porque donde se encuentran las restricciones políticas, las presiones, el ala política del gobierno, aquellos que negocian con los gobernadores de provincia, aquellos que tienen que vigilar por los fondos para enviarle a María Eugenia Vidal, a Carolina Stanley, son los que rodean en el gabinete todos los días o todas las semanas a Alfonso Pratgay. ¿Qué se ganó en el terreno y en la batalla con la inflación? ¿La batalla, la guerra? Yo me atrevería a decir que apenas una escaramuza. Ni la batalla ni la guerra, ni mucho menos la guerra contra la inflación. Técnicamente dicen muchos, cuidado, hay una inflación inercial que se puede estar tapando. En un contexto de enfriamiento de la economía, de altas tasas, altísimas tasas de interés y un tipo de cambio que ha quedado planchado y pese a la devaluación ya deja de ser competitivo, más el limbo de las tarifas que terminó convirtiendo en nada esa suba espasmódica, ¿qué ha quedado del ajuste, ese que denuncian por allí como el apocalipsis, aquellos que quieren esmerilar a Macri? Nada, o casi nada. Entonces, la verdad que las peleas de Palacio entre el ministro de Hacienda y Finanzas y el presidente del Banco Central son poco edificantes. Pensar que el gobierno dejó de preocuparle la inflación no puede resistir más que la lógica de un título gancho. Pensar más profundamente en esto requiere que todos entendamos, y el gobierno es el primero que lo sabe, que la cuestión de la inflación es y seguirá siendo el problema. Ya el financiamiento externo lo ha aparentemente solucionado, la relación con el mundo está abierta, las señales son consistentes en lo diplomático. Ahora, muchos están esperando las señales consistentes en lo fiscal, en lo tributario, en el déficit, en la reforma del Estado. Hoy, antes que se subiera al avión que lo lleva a China, intercambié un par de mensajes con el ministro de Hacienda y Finanzas. Por eso todo lo que estoy planteando tiene que ver con la explicación que él ha dado, incluso la ha dado a algunos colegas que le hicieron algunas preguntas antes de que se vaya. Sí, la inflación es un problema. El problema vuelve a ser la forma en que comunicamos. Porque los gremios están diciéndole al presidente Macri, tenemos que reabrir paritarias.
también hay un problema político subyacente. El presidente de la Nación no cree, y su equipo no creen, en los grandes pactos, ni en el Consejo Económico y Social, ni en un acuerdo del Bicentenario, no creen. Pero han tenido que admitir, después del tropiezo tarifario, que algún nivel de acuerdo tienen que lograr. Entonces, ¿cuál ha sido la carta de salida? Acuerdo con los gobernadores, acuerdo con los sindicatos, acuerdo con los empresarios. Eso sí, no me vengan todos juntos. ¿Lo lograrán? Veremos. Habrá que mirar muy de cerca en los próximos días y en las próximas semanas la pericia de los hombres políticos del gobierno. Hay una lucha, una puja, una tensión entre los técnicos o los CEOs del gobierno, la ceocracia y el ala política del gobierno, en donde se incluyen a los radicales, que le están diciendo por estas horas y por lo bajo, muchachos, a la gente del PRO, ténganos en cuenta, porque alguna experiencia de habernos quemado varias veces con la leche tenemos, y de haber fracasado rotundamente también. Lo sabemos por experiencia. El derrotero de la Argentina de los próximos días se juega en terrenos muy escabrosos. Diría que mientras esperamos las señales más consistentes de la economía y no nos apresuramos a tratar de recortar los pequeños brotes verdes, la cuestión de las mafias es muy delicada. El gobierno intentará pelear contra las mafias, armando un microrrelato, como plantea la revista Noticias, poniendo a la gobernadora y al presidente como víctimas de toda una conspiración, o se buscará inteligentemente ordenar el Estado para ir desactivando las bombas que ese propio Estado tiene activadas desde hace décadas, pero fundamentalmente las que ha dejado puestas, listas para explotar el kirchnerismo. Una de esas bombas se llama justicia legítima. Está inserta en el Poder Judicial. ¿Cómo desactivarán esas bombas que amenazan con convertir al Estado en el verdadero enemigo del gobierno de Cambiemos? Preguntas para dentro de un ratito en que llegue la gobernadora.